El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se dio la llave del pozo del abismo. Y se abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Dios le bendiga, amados hermanos y amigos en el Señor. La paz de nuestro Señor Jesucristo repose en vuestras vidas. Ya estamos en su dulce hogar, en este su programa, Proclamando a Cristo, esperando de que el Dios de los cielos nos bendiga grandemente a través de esta programación. Estamos nosotros en el libro de Apocalipsis, libro de revelación, que el pastor Jorge Mariscal estará tratando un precioso tema. A continuación, el mensaje de la palabra de nuestro Dios con el pastor Jorge Mariscal, con el tema los 7 juicios de Dios. Apocalipsis capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Y leemos la palabra de mi Señor. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Padre Santo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Solamente vamos a estudiar lo que está escrito, que es tu palabra. Que tu palabra corra y sea glorificada en vuestros corazones. Salir edificados por tu Espíritu Santo. En ti confiamos, mi Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos como tema las 7 trompetas. Le hacemos memoria que el libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos. Y de esos 22 capítulos, nosotros que somos la Iglesia Santa del Señor, vamos a vivir solamente 4 capítulos. En estos mismos momentos estamos viviendo el tercer capítulo de Apocalipsis, que es amor, confraternidad entre hermanos y limpieza general a nuestras vidas, interior y exteriormente. Y el cuarto capítulo, cuando suene la trompeta celestial, que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 4, en los 2 primeros versículos, donde se oyó un grito desde el cielo: sube acá. Y el apóstol Juan, que es símbolo de la iglesia, al instante estuvo en el tercer cielo. Ese es el arrebatamiento. Y el quinto capítulo de Apocalipsis, el 22, van a vivir los que se quedan sobre la faz de la tierra, la gran tribulación. Eso no vamos a pasar nosotros, la gran tribulación, pero sí vamos a pasar principio de dolores. Vamos a pasar tribulación, terremotos, temblores, maremotos, desastres,
desastres, se vienen los desastres aviatorios como usted no se imagina. Lo vamos a pasar, porque eso está escrito. Y no hay quien lo detenga. Lo vamos a pasar, todo eso vamos a pasar nosotros. Por eso que va a haber un nervio a nivel mundial sobre la faz de la tierra. Pero nosotros no vamos a pasar la gran tribulación, porque el Señor nos va a librar de la hora de la prueba. ¿Cuánto le alaban al Señor? Pero Apocalipsis capítulo 11 dice que le queda de vida a esta humanidad 7 años, que son 84 meses, 42 meses, 3 años y medio el gobierno del anticristo, y los otros 42 meses se dividen, lo que vamos a estudiar ahora, 21 meses, los 7 juicios de Dios, y los otros 21 meses, la gran ira de Dios sobre esta humanidad. Recordemos algo muy claro, lo que manifiesta la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21, que no se arrepintieron, porque no hay arrepentimiento en la gran tribulación. Y en Apocalipsis capítulo 16, versículo 9 dice, y no se arrepintieron, porque ellos ahí en Apocalipsis 16, 9 blasfeman contra la gloria de Dios, contra el sol, porque la gente morirá a causa de las quemadas del sol. Por eso que nosotros vamos a pasar principio de dolores, tribulación, nos falta un grado más de calorías, todo eso lo vamos a pasar, menos cuando ya el sol caliente 7 veces, ahí nosotros no estamos aquí, ya estamos en el tercer cielo. Ahora, en el versículo 6, recuerden que estamos en Apocalipsis capítulo 8, y los 7 ángeles se deciden a tocar las trompetas que tenían. Y las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y el versículo 7 dice, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Hermanos, estos 21 juicios, estos 7 juicios sobre la faz de la tierra, como son 21 meses, usted divide estos 21 juicios para 7, vienen a ser 3 meses que va a caer granizo y fuego sobre la tierra, mezclado con sangre, y que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. 3 meses. Por eso usted va a dividir 21 meses para 7 juicios, 3 meses de cada juicio. Hay uno que toca de 5 meses, que lo vamos a ver más adelante. Los otros 21 meses, eso no vamos a hablar todavía, porque eso es la ira de Dios sobre el hombre, o sea, sobre esta humanidad. Entonces aquí vemos algo muy claro, mis amados hermanos, que la plaga que resulta al sonar el primer ángel, la trompeta, es igual a la 7ª plaga de Egipto. O sea, esto ya hubo en el principio, cuando Moisés fue a libertar al pueblo de Israel en la tierra de Egipto. Y va a haber algunas repeticiones, porque estos son plagas. Y lo vamos a ver, lo que manifiesta el libro de Éxodo capítulo 9, desde el versículo 22 al 26, donde Jehová le da una orden a su siervo llamado Moisés, y le dice que extienda su mano hacia el cielo. ¿Con qué propósito? Para que caiga granizo sobre la faz de la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias, sobre toda hierba del campo,
pero solamente era en la tierra de Egipto. Pero aquí va a ser a nivel mundial. No hay una parroquia, un recinto, una ciudad, una nación que escape. Usted conoce lo que es granizo, ¿no? Cubos de hielo que caen por lapso de 3 meses, mezclado con fuego, y se quema la hierba verde. ¿De qué se alimentan las bestias? Y cuando Dios le dio esa orden a Moisés, Moisés extendió su vara hacia el cielo. Es ahí donde Jehová hace tronar y granizar. Y dice que el fuego se descargó sobre la tierra. Es ahí que vino un aguacero de granizo. O hizo Dios llover granizo sobre la tierra de Egipto. Entonces hubo ese granizo y fuego mezclado con el granizo. Dice que eso fue tan grande, esa plaga, que nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Eso es lo mismo que va a suceder al sonar la primera trompeta. Es el primer juicio sobre la tierra. Pero le damos gracias al Señor que dice Apocalipsis 3:10 que Él nos va a librar de todo esto que viene. ¿Y cómo nos va a librar el Señor? Nosotros somos propiedad exclusiva de Dios. Nosotros somos lavados con la sangre de Cristo. Y tenemos el sello de Dios, aleluya, en nuestra frente. Donde toda persona que está bien con el Señor, entonces ahí el Espíritu Santo nos levanta, porque el Espíritu Santo es el motor de la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Y vamos a desaparecer de esta tierra impía. Pero lo importante de todas las cosas, Juan, como símbolo de la iglesia del Señor, desde allá arriba vio todo lo que estaba aconteciendo sobre la faz de la tierra. Y nosotros vamos a ver todo lo que va a suceder sobre esta tierra impía. Pero recuerde que ya no hay memoria antigua. ¿Cuánto le alaban al Señor? ¿Cuánto le alaban al Señor? Piensen que cuando ese granizo cae, hirió en toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, hirió a hombres, a bestias, y destrozó toda la hierba del campo, y dejajó todos los árboles del país. Eso está en cumplimiento en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 30 y 31. Y daré prodigio en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Donde dice el versículo 31, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ese es un juicio. Cuando hablamos de juicio estamos hablando de castigo. Y estos juicios alcanzarán a muchos que se quedaron en la gran tribulación y están siendo decapitados por el nombre de Jesús, entregando su vida por Cristo. Por eso que nosotros tenemos que estar bien seguros de nuestra salvación. De ninguna manera nosotros podemos jugar con nuestra salvación. Asegurarnos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Y eso va a suceder después de los 3 años y medio. Después del gobierno del anticristo.
Por eso que nosotros no nos podemos asustar de nada, porque nosotros tenemos la Biblia. Los científicos recién están descubriendo cosas. ¿Se acuerdan que ellos estaban que se mataban hace años atrás? Decían que la tierra era cuadrada, ovalada, rectangular, y la Biblia dice que es redonda, y después dijeron que era redonda. Ya se cumplió lo que está en Isaías 13:13, que la tierra se tiene que mover de su lugar con ese maremoto que hubo. El eje de la tierra se movió. ¿Con qué propósito? Para que los días sean acortados. Antes el eje de la tierra iba así, ¿ve? Ahora va así. Y los días serán acortados. Recuerde que este año va a ser como si fueran 7 meses. Cumplimiento de la palabra. Pero recuerde que nosotros vamos a pasar principio de dolores y tribulación. Pero nosotros estamos fundamentados en el Señor. Estamos fundamentados en la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el día que nos toca morir, terremoto, un maremoto, pegamos el grito, aleluya, gloria a Dios, y ahí se quede esta carne, que se la coman la bestia. ¿Cuánto le alaban al Señor? Los templos evangélicos tienen que hacer grandes, 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 porque la gente de miedo, los cobardes, vendrán a congregarse. Porque ya va a ver usted lo que va a pasar. Pero aquí no estamos porque Cristo viene, ni porque viene terremoto, ni porque viene maremoto. Aquí estamos es porque el día que nos arrepentimos, conocimos a Dios y tenemos que adorarlo hasta la eternidad. Venga lo que venga, haya lo que haya, cuánto le alaban al Señor. Esa es la primera trompeta. No es que cuando termina el gobierno del anticristo, o se rompe el séptimo sello, en Apocalipsis capítulo 8 que leímos, dice que hay un silencio como de media hora. O sea, Juan calcula como de media hora. No es que dice, sí, 30 minutos. No, porque él no tenía tiempo. Juan no tenía reloj. Calculó. Él estaba en una isla de Pasmo, desterrado por el testimonio de Jesús. Y él calculó como 30 minutos. Porque los primeros 3 años y medio es el libro con 7 sellos. Los 4 jinetes de Apocalipsis, o los 4 caballos de Apocalipsis, que ya lo estudiamos, qué es lo que va a suceder en esos 42 meses. Por eso que cuando suena, se rompe el séptimo sello, dice que hay un silencio como de media hora. Jehová está en su trono y todo el mundo está en silencio. Los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines. Nosotros ya estamos allá arriba. Los pentecostales, nosotros estamos en silencio, calladito estamos. Nadie habla nada, porque son 30 minutos. Y ahí Jehová, cuando se cumplan los 30 minutos que calculó el apóstol Juan, Jehová se pone en pie y dice, y ahora me toca a mí. Los 30 minutos él medita en su creación. Y ahí se pone de pie y se comienza a tocar las trompetas, los juicios. Por eso que en el Evangelio del Señor no se juega. El Evangelio del Señor es algo muy serio, son las buenas nuevas. Y vamos a ver la segunda trompeta. Recuerden que estamos en Apocalipsis capítulo 8, versículo 8. Aleluya. Dice que el segundo ángel toca la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Se acabaron las playas.
Estoy haciendo mal propaganda al hermano. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de la nave fue destruida. Imagínense, hermano. Dice la Escritura que el mar tiene que tomar su puesto, su lugar. Los ríos. Por ejemplo, el malecón de nuestra ciudad ha sido rellenada. Tiene que ubicarse donde estaba. Por eso nada nos va a sorprender a nosotros. Pero en este juicio, que es la segunda trompeta, es como una montaña ardiendo en fuego que cae en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Usted sabe que la gente anda navegando. Miles de naves navegando. Y muere la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y las naves son destruidas por el poder de la sangre. Naufragan. No hay vida marina. Y todo esto se debe a la rebeldía del hombre, a su desobediencia. Es por eso el castigo de Dios a esta humanidad. Es menester, hermanos, que tengamos un amplio conocimiento de lo que hay y de lo que viene. Porque el fin se acerca. El Señor viene. Usted ve que la gente, como dice Daniel capítulo 12, están corriendo de un lugar a otro. Porque estamos en los días finales. Los días acortados. El sol más candente que nunca. Y los israelitas tendrán que correr a su patria abandonada antes que la iglesia del Señor sea levantada. Estados Unidos económicamente cayó cuando las dos torres gemelas se vinieron abajo. Es paso a paso que se va dando. Muy pronto se cerrarán factorías, porque los dueños de factorías y de empresas en Estados Unidos son los judíos. Viene un pleito, una disección entre los americanos y los judíos. Ahorita los americanos y los judíos están de mano, pero eso viene para que Estados Unidos decirle fuera de aquí, al cumplimiento de la palabra en Isaías capítulo 60, los 4 primeros versículos, que ellos van a correr, porque Isaías los vio por aire, por mar y tierra, los vio que iban a su patria abandonada. Hay 4 millones de judíos en Rusia, saldrán a Israel. 4 judíos dispersados en diferentes naciones
saldrán para Israel. 4 judíos en Estados Unidos saldrán para Israel. Y 4 millones de judíos allá en Israel que viven, son 16 millones en total ellos. Porque todo tiene que estar en cumplimiento. El dólar desaparece espiritualmente. No va a valer. El euro es el que toma ventaja. Todo está en cumplimiento, hasta en el mercado común europeo. Todo está listo y todo está preparado. Pero dice la Biblia que el Espíritu Santo detiene al hombre de pecado, que es el anticristo, antes que se posesione. Él lo detiene para que no se manifieste todavía, para que muchos alcancen gracia y misericordia. ¿Cuántos le alaban al Señor? ¿Cuántos le pueden alabar al Señor? O sea, nadie va a escapar, ni por tierra, ni por mar, ni por aire. Porque nadie se puede burlar del Dios vivo. Usted no ve a la gente que se burla y dice, ¿cuándo Cristo viene? Yo lo único que le digo, y siempre le he dicho, cuando se cumplan las señales, que ya se están cumpliendo. Y las enteras que van a desaparecer antes de la venida de Cristo, bíblicamente. Por el pecado, por la corrupción de los pueblos, de las naciones. Hay unos científicos que dicen que Hollywood va a desaparecer. Otros dicen que es Los Ángeles, California. Que desaparezca cualquier nación. Lo importante de todas las cosas es que nosotros estemos bien seguros de nuestra salvación. ¿No ves que en Hollywood usted le pregunta cuántos matrimonios lleva el hombre? 8. A la mujer le dice 10. Ángeles, California, la vanidad, la vanagloria, el dinero, el adulterio, la fornicación, la inmoralidad. Pero a nosotros no nos va a afectar nada, porque nosotros conocemos la palabra. La gente que va a gritar, la gente que va a llorar, la gente que va a correr, pero nosotros, aleluya, nos postramos delante del Hijo de Dios viviente, aleluya, y le decimos, somos propiedad tuya. La tercera trompeta, sí podemos decir aleluya, ¿no? Dice que el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, tiene nombre esta estrella. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Que es lo más rico que el Señor nos ha dado, las aguas, ¿verdad? Sin agua, imagínate tú. Ni yo estuviera sentado al lado tuyo, ni tú al lado mío. Serás que nos limpia carapacho de carne. Y este ángel, el tercer ángel, cuando toca la trompeta, del cielo cayó una grande estrella. Esto es literal. Venía ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y tiene nombre esta estrella, ajenjo, que significa amargo. Entonces cuando usted se va a bañar al río, todo es amargo, veneno. Usted abre la fuente del agua, tiene que usar diablillo, darle gracias al Señor, vaso de agua, y
muere la persona. Fíjate que la tercera parte de la agua se convirtió en amargo y muchos hombres murieron a causa de esa agua, la sed. ¿Por qué murieron esos hombres? Porque esas aguas eran amargas. Donde quiera, si se para un tanque de agua, ahí está el ajenjo. Vas a cualquier río, ahí está el ajenjo. No tomo agua, tomo una soda, ahí está el ajenjo. Morirá la gente. Porque eso es lo que ha decidido Dios sobre esta humanidad. Son juicios del Señor, castigo por las rebeldías del hombre. No es que ya no hay respeto de ninguna clase, ya el hijo ya le faltó el respeto al padre, la hija a la madre. Esta generación se ha corrompido. La corrupción ha avanzado. Iglesias evangélicas que han apostatado de la fe del Señor. Hoy en día lo que vemos en la iglesia evangélica es puros negocios. Pro templo, dicen, una olla grande ahí de arroz y guatita, pro templo. ¡Vive Jehová! Y el pastor las manda a las hermanas a vender arroz, guatita, encebollado, y no manda a la mujer, alabado sea el Señor. Sin vergüenza. Cuando Dios llama al hombre, uno tiene que confiar en Dios y Dios se proveerá. ¿Cuánto le alaban al Señor? ¿Cuánto le alaban? Y murieron hombres. Cuando hablamos de hombres, de mujeres y de niños también, a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. La cuarta trompeta. Ese está en el versículo 12. Recuerden que estamos en Apocalipsis capítulo 8. El cuarto ángel toca la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Oscuridad sobre la faz de la tierra. ¿Verdad que cuando no hay sol hay oscuridad? Cuando no hay estrella hay oscuridad. Cuando no hay luna hay oscuridad. Pero va a ser herida la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas. Es oscuro, usted tiene que andar con su reloj porque usted no sabe si es de mañana, de tarde o de noche. Porque la Biblia mismo lo dice, y no hubiese luz en la tercera parte del día y así mismo de la noche. Como dice Joel, días de penumbra, días de tiniebla llega sobre la faz de la tierra, dice Jehová. De la cuarta trompeta. Tiniebla sobre la tierra. Oscuridad. Y en el versículo 13 dice, y miré, y oí a un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar. Ay, a la carne se llama eso. Porque hay una ay con H, ¿verdad, no?
Y hay una ay sin H. Cuando nosotros leemos ay sin H, es de dolor. Y cuando leemos ay, o usted entra a una casa y dice ay con H, ese bizcocho y ese bistec sin carne, aleluya. Pero este es un ay, esto es una herida a la carne. Ay de los otros 3 toques de trompeta que faltan. Y escúchame bien, que muchos que se quedaron en la gran tribulación lo están decapitando por el testimonio de Jesús, por no adorar al anticristo ni dejarse sellar, y alcanzarán algunos juicios hasta que termine, porque la Biblia dice que cuando terminan los 7 juicios viene la ira de Dios. Eso está en Apocalipsis 16, que después lo estudiamos. Viene la ira de Dios, pero la ira de Dios es para los habitantes que quedaron sobre la tierra, pero todos tienen el sello satánico. Para ellos es la ira de Dios. Si hay 2.000 millones de habitantes que quedaron sobre la faz de la tierra, los 2.000 millones de habitantes tienen el sello del anticristo. Para ellos es la ira. No hay uno que no tenga, porque el que no está... El que no tiene sello es porque ese fue decapitado, se perdió. Se salvó, se perdió. Porque en la gran tribulación no hay salvación de ninguna clase. La Biblia dice que en los primeros 42 meses, en los primeros 3 años y medio, antes que venga el decreto mundial, muere la persona por una bala perdida, una enfermedad, un accidente de tránsito, muere y al infierno. Muere al infierno. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 6 que no hay otra resurrección. Amén. No hay otra. Hay una sola. Cuando los muertos escuchen el sonar de la trompeta, los que murieron con Cristo, que eso está en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 4 del 16 al 18, dice que los muertos en Cristo resucitan primero. Y luego nosotros los que vivimos la palabra vamos a desaparecer de esta tierra impía. Los sepulcros abiertos, aviones, porque la mayoría de los pilotos son cristianos, caen en la ciudad, caen en los pueblos, caen en los mares. Cuando van a aterrizar, suena la trompeta y... Por eso que tenemos que estar bien seguros con el Señor. ¿Cuántos están bien seguros con el Señor? Y acá abajo, ¿cuántos están bien seguros con el Señor? Amén. Y de refilón la mira a ver a la mujer, alabado sea el Señor. Porque le dice a la mujer, vete, hipócrita fariseo, que anoche me botó de la cama, ¿ves? Vamos a ver los 3 ayes últimos. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Fíjate que este capítulo de Apocalipsis número 8 son juicios de las 4 trompetas primeras que dice la Biblia que afectaron la tierra. Afectaron los árboles. ¿Qué más afectaron? La hierba, el mar, la fuente de las aguas, el sol, la luna, las estrellas. Pero los juicios, aquí en el capítulo 9, dice la escritura que son diferentes. El pozo del abismo se abre y salen demonios para atormentar a muchos. Pozo del abismo. Si sabemos el significado del pozo del abismo, la región de muerte y el Hades,
la morada de los ángeles caídos, demonios. Imagínense, millones, miles de años que están ellos encerrados en el pozo del abismo, y cuando le abren ese pozo sale, pero a hacer daño a la humanidad, a atormentarlos, a todos los hipócritas que se quedaron en la llamada gran tribulación, a atormentarlos. En el libro de Judas, en el versículo 6 de Judas, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Imagínense cómo salen estos demonios. Lo has guardado el Señor bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Por eso que cuando se destapa ese abismo, salen ellos despavoridos a atacar la humanidad. Es como que usted tenga un perro encerrado, téngalo toda la vida un perro encerrado y nunca lo saque, y cuando lo saca se le va encima a cualquiera. Y en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, sí podemos decir aleluya, ¿no? No es que en algunas iglesias prohíben. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Subió humo del pozo, que dice la Biblia, como el humo de un gran horno. Usted entra a una casa que 2, 3 años no la ha habitado usted, ¿verdad? Como está eso lleno de polvo. Imagínense estos demonios. Como el humo de un horno. Estamos en Apocalipsis capítulo 9, versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. O sea, aquí lo que podemos ver es un éxodo terrible de espíritu o demonios del abismo. ¿Para atormentar a quién? A mi suegra, dice el hermano. A los hombres, olvídate de la suegra, perdónala. No, si hay suegras malas, la vamos a hacer. Sí, pero perdónala. Para atormentar a los hombres, tanto que se oscureció el sol y el aire. Es que, hermano, los hombres han escogido el mal. Es por eso que Dios le permite probar de su poder en una malignidad terrible, soltando estos demonios. Dice que tienen poder como de escorpiones. Versículo 4, Apocalipsis 9. Y no se les permite dañar la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni árboles, ninguno que tiene el sello de Dios en su frente. Se le haga daño solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y le fue dado, no que lo matasen, sino que lo atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando viene al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Nosotros tenemos el sello de Dios. Imagínate que nosotros nos quedemos mientras están decapitando. Mira, cuando ya llegue este 6.º sello, ¿no? 5.º sello. Cuando llegue este 5.º sello, los demonios no nos tocan. Ese es de Dios.
Aunque nos quedamos por pecadores hipócritas y adúlteros y fornicarios y mala gente y lengua larga y habladores, alabado sea el Señor. Y es que por eso es que nos vamos a quedar, pues. No nos vamos a quedar por monjas, pues. Por eso es que nos vamos a quedar, pues. Los demonios no nos van a tocar, porque tenemos el sello de Dios hasta que seamos decapitados, porque el que va a ser decapitado es el que se va a salvar. Amén. Imagínense, están decapitando a la gente, están decapitando a la gente, están decapitando a la gente, y los juicios de Dios están cayendo. Por eso que apenas den la orden del anticristo, que lo adore, que el que no se deja sellar se decapitado, usted es el primero, si no, vea, los juicios le caen encima y va a probar lo que es juicio. Porque hay algunos que esperarán hasta el último. Mi familia se queda, soy el primero a empujarlos a todos. ¡Vamos de una vez, alabándose el Señor! Pero el que tiene el sello de Dios, ¿cuántos tienen el sello de Dios? Te salvaste por ese lado. A eso no se los tocará. ¿A quiénes que se los va a tocar los demonios? ¿A quiénes van a atormentar los demonios por lapso de 5 meses? A los que no tienen el sello de Dios. Le fue dado que no lo matasen, sino que lo atormentasen 5 meses. Y su tormento como tormento de escorpión cuando viera el hombre. El versículo 6 es importante. Y en aquellos días, cuando hablo del hombre, hablo de la mujer también. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, ansiará morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea, del tormento de estos demonios, la gente se subirá ahí al foro y se tira abajo y no muere. Porque Dios le da poder. Dice que la muerte huirá de ellos. Ahora la muerte no huye, la muerte hoy en día te busca, no huye de nosotros, ahora te busca. Por eso que tienes que andar avispado, porque la muerte te busca. ¿Verdad que la muerte nos busca? La gente se tira a las rieles para que le pase el tren encima, y le pasa el tren encima y no muere. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Porque Dios le da poder para que padezca, para que sufra, para que no sea hipócrita, para que no sea rebelde. Alabado sea el Dios de los cielos, aleluya. Porque ellos tenían que haber creído en el que vive por los siglos de los siglos. Alábale que Dios es real. Fíjese, tan terrible será la angustia de los que serán atormentados por estos demonios, que los hombres buscarán la muerte, desearán morir, y aún la muerte va a huir de ellos. Y fíjense en la descripción de estos espíritus. Dice que muestran que son rápidos, inteligentes, seductivos y destructivos. Vienen a atormentar. Pero lo único que no son tocados por estos demonios son aquellos que tienen el sello de Dios en su frente. No solamente son los 144,000 sellados, sino la iglesia del Señor, que muchos se quedarán por corrompidos. O sea, aquellos serán días terribles para estas personas. ¿Y qué tiempo lo va a atormentar estos demonios a los hombres? 5 meses. Cinco meses. ¡Aleluya! La séptima trompeta, la sexta trompeta, ya vamos por el tiempo. La sexta trompeta. Recuerden que estamos en Apocalipsis capítulo 9, versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios,
diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desatad a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes, año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo hice su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en su cola, porque su cola, semejante a serpiente, tenían cabeza y con ella dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con esta plaga, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y a las imágenes de plata y de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, oír ni andar. Y no se arrepintieron de su homicidio, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de su hurto. Es que está la maldad, está el poder del diablo en la gran tribulación. Tanta maldad que el Espíritu Santo detiene. Pero en aquel día de la gran tribulación, el Espíritu Santo levanta a la iglesia, alabado sea el Señor, y queda el poder del diablo sobre la faz de la tierra. Si nuestro corazón no es sano, hermanos, igual que esta gente que no se arrepiente para nada. Eso va a suceder después de los 42 meses, los 7 juicios de Dios. La séptima trompeta, vamos a terminar porque estamos con el tiempo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. ¿Cuáles son los 24 ancianos? Los 12 príncipes, ¿no?, de Israel, uno de cada tribu, y los 12 apóstoles, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Versículo 18. Y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de jugar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a todos los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. O sea, mis amados, cuando se toca esta séptima trompeta, hay voces en el cielo, dándole la gloria al Señor, dándole la gloria a Cristo. Él es el único que reina por los siglos de los siglos. Y se postran los 24 ancianos a adorar al Señor, dándole gracia, porque Él es el único que reina y reinará. Y las naciones con ira, con enojo. Es ahí el tiempo de jugar a los muertos. Como dice la Biblia, Apocalipsis 20 no lo dice, versículo 12 en adelante dice que el infierno entregará a los muertos que había en ellos, y el mar entregará a los muertos que había en ellos. Se los va a jugar. Y vienen los premios a los profetas, no a los falsos, a los verdaderos. Vienen premios a los santos, a todos los que le han servido a Dios. Y como es el último toque de trompeta, el séptimo, dice que viene relámpagos. ¿Se acuerdan cuando nosotros éramos pequeños? Cuando habían esos fuertes relámpagos, truenos. Y viene un terremoto a nivel mundial y grande granizo. Porque el Señor tiene que castigar
con mano dura a esta tierra impía. Después del silencio del Señor, los juicios de Dios. Por eso es peligroso cuando la tierra está en una paz ficticia, cuando la tierra guarda un silencio. Dice que enseguida viene destrucción repentina de lo alto. Pero le damos gracias a Dios que el Señor nos va a librar de estos 7 años de la llamada gran tribulación, de los juicios de Dios y de la ira de Dios a esta humanidad. Porque hemos guardado ¿qué? La palabra de su paciencia. Hemos atesorado su palabra, le hemos guardado en nuestro corazón. Entonces, como nosotros hemos hecho nuestra parte humanamente, dice que Dios no fallará en hacerla de él. Nos va a librar de la grande prueba que viene. Padre Santo, Gracias le damos a nuestro Dios por su amable sintonía, esperando de que el Dios de los cielos lo haya bendecido grandemente en este programa. Libro de Apocalipsis que hemos hablado es una gran bendición para cada uno de ustedes. Usted, mi amigo, que nos ha sintonizado, hay tiempo de arrepentimiento y queremos hacer una corta oración para que usted se reconcilie con nuestro Dios. Allí en el lugar que usted se encuentra, cierre sus ojitos y repita conmigo esta oración. Diga así: amado Dios, en el nombre de Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados y acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Lávame con tu sangre, límpiame, Señor, y perdóname todos mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida, que cuando tú pases lista, yo responda: heme aquí. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por su amable sintonía. Recuerde que la dirección de nuestra iglesia es en Argentina, 1419 y José de Antepara, Puerto Principal, Guayaquil. Sin más, me despido. Que el Dios de los cielos los bendiga grandemente. Su amigo y hermano, evangelista Rafael Murillo Conde. Amén.